Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Están despiertos ya? Bien despierto. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a tener entonces la última clase del primer parcial, ¿verdad? Entonces es importante que estemos bien despiertos. ¿Ya pueden ver mi clase? Sí se ve. Gracias. Bueno, ahí voy a seguir admitiendo a los que van llegando para que puedan ingresar, solo que todavía hay bastantitos en espera y no entran. Si alguien, mientras ellos entran, si alguien me puede recordar que vimos en la clase pasada. El complejo mayor de histocompatibilidad. Muchas gracias. Sí, correcto. Vimos el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y me pueden decir dos cosas muy importantes del complejo mayor de histocompatibilidad? Por favor. Creo que Kevin quiere hablar. A ver, ¿alguien que me quiera decir algo sobre el complejo mayor de histocompatibilidad? En el caso del ser humano se encuentra en el cromosoma 6 y en la región HLA. Sí, correcto. Se encuentra en el cromosoma 6 y se le conoce al complejo mayor de histocompatibilidad en los humanos como HLA o antígeno leucocitario humano, ¿verdad? Y va a tomar nombre dependiendo de qué especie sea, ¿verdad? Pero en general es el mismo complejo mayor de histocompatibilidad para todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a ver que hay tres tipos de complejos mayores de histocompatibilidad. El 1, el 2 y el 3. El 1 y el 2 que son los que forman los receptores, ¿verdad? Que presentan antígenos ante los linfocitos T citotóxicos, el 1, y ante los linfocitos T ayudadores. Vamos a ver entonces hoy cómo esto, es importante que lo recuerden porque esto también le da forma a los linfocitos T. Entonces vamos a ver hoy cómo es que influye el complejo mayor de histocompatibilidad en la maduración de los linfocitos T. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo se descubrió entonces que los linfocitos T necesitaban o se originaban de timo, pero de médula ósea, pero necesitaban pasar un tiempo por timo? Entonces, eso se descubrió, ¿verdad? Haciendo algunos experimentos con ratoncitos, como ven ustedes aquí, y lo que se encuentra entonces es que se obtiene un ratoncito que tiene un defecto en los linfocitos, y por ende, vean ustedes que aquí en la línea azul vemos que no hay células T, pero hay que hay una gran cantidad de células que no son T, y no hay células T. Y luego, en el otro extremo, tenemos a otro ratoncito que tiene defecto en el timo, tiene un timo rudimentario, por lo cual entonces el timo no es muy funcional. Por lo que también vemos el mismo efecto, tiene una gran cantidad de otras células que no son T y nada de células T. Entonces lo que se hace es hacer un cruce, ¿verdad? Entonces se le pasa de este timo rudimentario, médula ósea, que tiene el linfocito, defecto en los linfocitos. Recuerden que todas las células se derivan de médula ósea. Entonces se le trasplanta médula ósea a este ratoncito que tiene defecto en los linfocitos, y de este ratoncito que tiene el timo muy bien, entonces se le trasplanta al otro ratoncito que tiene un timo rudimentario. Al final lo que se observa entonces es que en ambos ratoncitos, vean ustedes la línea roja, aparecen entonces
células que no son T, pero también aparecen las células T. Entonces, aquí entonces se deriva el estudio en el cual se encuentra que hay una importancia entre la médula ósea y el timo para el desarrollo de los linfocitos T. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos la ontogenia de linfocitos T, veíamos el rearreglo genético que se lleva a cabo para el receptor del linfocito T? También ocurre lo mismo con el receptor del linfocito T. Entonces, es importante recordar que todas las células se derivan de la médula ósea, pero los linfocitos T tienen que pasar por el timo para llegar a un espacio de maduración. Entonces, vamos a ver la ontogenia de los linfocitos T. Vamos a ver algunos marcadores de superficie y otras proteínas que nos ayudan a indicar en qué grado de maduración se encuentran estos linfocitos. ¿Para qué nos sirve saber esta información? Bueno, ustedes recuerdan que hay un gran sinnúmero de enfermedades. Dentro de ellas están las enfermedades autoinmunes o los problemas de cánceres en la sangre, como la gente lo llama, a lo que se le conoce como leucemia. Entonces, ¿qué ocurre? La leucemia va a ser dependiendo de en qué grado de inmadurez se encuentra ese linfocito. Y puede ser leucemia solo del linfocito B o linfocitos T, ¿verdad? La idea entonces es conocer, por eso hay diferentes tipos de leucemia debido al grado de maduración que presenten esta célula. Entonces, veamos entonces que los linfocitos T vienen de médula ósea, conocidos como timocitos. Llegan entonces al timo y en el timo, en la corteza, entran, ¿verdad?, por las vénulas y ahí entonces empieza su proceso de maduración. ¿Y qué ocurre? Entonces estos timocitos que llegan al timo pasan por varios estadios como lo vemos aquí. El DN1, 2, 3 y 4. El DN significa doble negativo 1, doble negativo 2, doble negativo 3 y doble negativo 4. ¿Por qué se le conoce como doble negativo? Solo porque no tiene en su superficie estas moléculas CD4 o CD8 que lo diferencian entre linfocitos T citotóxicos y T ayudadores. Entonces, en la primera etapa de maduración de los linfocitos, ellos se conocen como dobles negativos. Al conocerse como dobles negativos, verán ustedes que tienen moléculas en su superficie que son estimuladas para que empiece el desarrollo de la transcripción de estos genes en el núcleo y la posterior traducción en el citoplasma para producir esas proteínas de superficie. Entonces veamos que tiene la cruz significa que tiene eso y el guión significa que no lo tiene. Entonces tiene el CD44 y no tiene el CD25. En el doble negativo 2 ya tiene ambos. En el doble negativo 3 ya aparece, ya empieza a desaparecer el CD44, pero ya aparece un prereceptor del linfocito T. Y luego en el doble negativo 4, entonces ya vemos que desaparecen estas dos moléculas que empezaron a darle forma al linfocito T. Y tenemos entonces con nosotros ya el prereceptor del linfocito T. Esto que ven ustedes son los rearreglos que se llevan a cabo en el núcleo. Los genes de diversidad, ¿se acuerdan que los vimos en los linfocitos B? Genes de diversidad y de unión, ¿verdad? Genes de variabilidad. Y al igual que los receptores del linfocito B, el linfocito T también, entonces hace su rearreglo genético en estos lugares. Vean ustedes en doble negativo 3 y 4, donde hay más rearreglos genéticos porque se está formando este receptor del linfocito T. Luego de haber hecho estos rearreglos genéticos, pasamos al doble positivo. El doble positivo es porque ya tiene las moléculas CD4 y CD8, además del receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T todavía no está completo aquí, pero ya tiene las moléculas CD4 y CD8. Entonces aquí vean ustedes que ya tenemos genes de variabilidad y unión que se están reagrupando. Y luego, ¿verdad? Ya cuando termina de formarse el receptor del linfocito T, entonces pasamos al simple positivo. Y este es el final de la ontogenia de los linfocitos T. ¿Por qué? Porque el simple positivo será que además de tener el receptor del linfocito T, solo tiene una molécula o correceptor conocida como CD4 o como CD8. Entonces, vean ustedes que
va a quedar solo con uno de los dos receptores. Y aquí vemos otras moléculas de estimulación para que todo este rearreglo genético se lleve a cabo. El CD44, que es una molécula de adhesión, vean ustedes que aparece desde los inicios de la ontogenia y de ahí desaparece, ¿no? Cuando ya empieza a aparecer el prereceptor del linfocito T, que aparece, ¿verdad? Y se mantiene durante todo su desarrollo. Vean ustedes que el CD25 solo se encuentra, vean, en las primeras etapas del doble negativo. Y de ahí el CD3, que es una molécula que acompaña, ¿verdad? Es un receptor específico de los linfocitos, aparece. Vean ustedes en el doble negativo 3 y se mantiene toda su vida, incluso en la maduración del linfocito T, perdón. El CD4 y el CD8, vean ustedes que se hace rearreglo en el doble positivo, pero luego de haberse hecho rearreglo y haber madurado las células, solo se queda uno de los dos receptores en la célula, o CD4 o CD8. ¿Qué significa? Que un linfocito T no puede tener ambos receptores en su superficie. O es linfocito CD4 o es linfocito CD8. Recuerdan ustedes que vamos a ver que el complejo mayor de histocompatibilidad juega un papel fundamental en el desarrollo de estos linfocitos. ¿Cómo es que llegan a ser simples positivos? Lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se hace el rearreglo genético de este receptor? Entonces, al igual que los linfocitos B, ellos están codificados en diferentes genes. Los genes alfa y delta se encuentran en el cromosoma 14 y los genes beta y gamma de ese receptor están en el cromosoma 7. Así es que hay linfocitos que son con receptor alfa-beta y otros que son gamma-delta. Entonces, los alfa-beta van a dar origen entonces a los linfocitos TCD4 y CD8. Y los gamma-delta van a dar origen a todas las otras poblaciones de linfocitos T. Y vamos a ver las subpoblaciones de ellos. Entonces, dentro, ¿verdad? De los genes que codifican para alfa, están los genes delta. Y estos genes delta, como ven ustedes, los alfa y delta vienen del mismo cromosoma. Y los genes beta y gamma vienen de otros cromosomas. El rearreglo genético y sus genes de variabilidad, de unión y de diversidad, entonces pueden ser alfa o beta en el caso de los linfocitos CD4 y CD8. Y vemos que vamos a tener también una gran cantidad de genes que pueden causar un sinnúmero de diferentes rearreglos. Al igual que lo vimos con los linfocitos B. Entonces nosotros vamos a tener una diversidad de receptores del linfocito T con altos grados de variabilidad en sus regiones más externas como los CDR. Entonces, miren el número de pares genéticos solo de la región variable. Puede ser de 5.8 por 10 a la 6. Estos ya estamos hablando de millones, ¿verdad? Imagínense las diversidades de unión. Pueden llegar a 10 a las 11. Eso ya estamos hablando de una cantidad impensable. Y no digamos la diversidad total, que llegamos a 10 a la 18. Estamos hablando de billones, ¿verdad? De diferentes rearreglos genéticos que podemos tener. Entonces, este es una imagen de cómo es el receptor del linfocito. Aquí están las cadenas alfa y las cadenas beta. Tienen residuos de carbohidratos también. Tienen dos anclajes a la superficie parecidos al receptor del complejo mayor histocompatibilidad, ¿no? Tenemos siempre una región variable, que es la más externa, y una región constante, que es la que está unida, ¿verdad?, a estos motivos que se unen a la membrana celular. Entonces, ven ustedes que este también tiene regiones variables, que son las que podemos encontrar esta diversidad total de genes que nos van a proporcionar diferentes proteínas. Entonces, ¿cómo es que se hace la selección de estos timocitos en el timo? ¿Qué ocurre en el timo? Empiezan cuando los linfocitos o los timocitos llegan a través de las vénulas y entran a la corteza del timo. Y estos empiezan a tener interacción con las células epiteliales. Al tener interacción con las células epiteliales que tienen, ¿se acuerdan ustedes? Los dos complejos, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y 2, entonces ellos empiezan su proceso de estimulación y maduración. Los timocitos inmaduros o dobles positivos, CD4, CD8, tienen que reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad de estas células para recibir señales protectivas. ¿Qué significa? Que si estos timocitos no reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad de estas células que están entrando en contacto con él, entonces van a morir.
no van a seguir su proceso de maduración. Por eso se les conoce como señales protectivas, porque tienen que reconocerlo para poder continuar su proceso. Las células que no reciben esas señales en 3 o 4 días de haber ingresado al timo, entonces van a morir. Y a esto se le conoce como selección negativa. Y no reconocen, entonces no son funcionales, porque entonces no van a poder ejercer su función al final, ¿no? También hay que tener en cuenta que si hay una alta afinidad de este receptor con el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces van a morir también. Entonces se va a llamar selección negativa. Y esto ocurre, vean ustedes, en el 95% de las células que entran en contacto, de los timocitos que entran en contacto con las células epiteliales que se encuentran en la corteza del timo. Y también debemos de tomar en cuenta que debe de tener una afinidad intermedia. ¿Qué significa? Que sí lo debe de reconocer, pero que no debe de quedarse ahí pegado, ¿verdad? Se vuelven a soltar, porque esa es la idea de los linfocitos T. Ellos van a reconocer las moléculas, pero no se van a quedar pegadas unas moléculas con la otra, ¿no? Y entonces, esta afinidad intermedia se le conoce como selección positiva y solo ocurre en el 5% de los linfocitos que entran en contacto con las células epiteliales que están en la corteza del timo. ¿Qué ocurre cuando ha llegado al doble negativo 4? Entonces entran en la médula del timo y entonces empiezan a seleccionarse entre CD4 o CD8. Entonces, ¿cómo ocurre esta selección? También a través de las células epiteliales con sus dos complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces, aquellos linfocitos, ¿verdad? Que solo reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad que presenta a los linfocitos CD8, entonces se terminan madurando como un CD8. Y viceversa, ¿verdad? Los que reconocen a los linfocitos CD4. Entonces, al final, tenemos nosotros que en timo terminan siendo o CD4 o CD8. Y luego de que esto ocurre, entonces ellos salen a órganos linfoides periféricos para continuar con el proceso. El proceso de maduración termina aquí, pero no termina aquí el proceso de los linfocitos. Aquí nosotros entonces vemos un resumen de lo que acabo de mencionar. Entonces, de médula ósea salen los timocitos, ¿verdad? Los timocitos que no tienen ninguna de estas moléculas CD4 ni CD8 ni el receptor del linfocito T pasan al timo como timocitos y aquí entonces se separan en los alfa beta y los gamma delta. Los que tienen este receptor alfa beta entonces pasan por ese proceso doble negativo, doble positivo y cuando llegan al doble positivo es porque tienen las dos moléculas CD4 y CD8 y ya tienen el receptor alfa beta. Y por supuesto el marcador de superficie que los diferencia como linfocitos T, el CD3. Y luego entonces se seleccionan en simples positivos, quedando solo una de las dos moléculas, o CD8 o CD4. Si queda la CD8, entonces se le conoce como linfocito T citotóxico. Y si queda la molécula CD4, entonces se le conoce como linfocito T ayudador. ¿Qué pasa con los linfocitos gamma delta, perdón? Los gamma delta entonces ejercen otras funciones, no de reconocimiento antigénico, sino más bien de regulación de la respuesta inmune. Y entonces aquí vamos a tener una gran subpoblación de linfocitos T que lo vamos a ver ahorita más adelante. Y estos son linfocitos T gamma delta que siempre van a tener el marcador de superficie CD3. Les recuerdo que si tienen alguna duda me pueden parar en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando salen de órganos linfoides primarios? En este caso de timo, ¿no? Entonces, cuando salen del timo, ellos se van a los órganos linfoides secundarios y entonces ahí van a empezar a reconocer también, ¿verdad? Antígenos de extraños. Entonces, ¿qué ocurre entonces aquí en los órganos linfoides secundarios? Van a pasar otro examen, así como pasaban los linfocitos B, ¿no? Entonces los linfocitos T también van a ir a órganos linfoides y empiezan a reconocer las moléculas que se le presentan a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea en el complejo 1 o 2, siendo citotóxicos o ayudadores. Y luego entonces, al estar ahí reconociendo, se pueden activar. ¿Y qué ocurre cuando un linfocito se activa? Se clona, ¿verdad?
Los linfocitos se clonan y entonces empiezan a ejercer su función de mandar señales a células para que ellos puedan actuar dependiendo de la estimulación que haya recibido este linfocito. Entonces, ¿cuáles son esas moléculas que nos indican la maduración de los linfocitos T? Pues vean ustedes que las células no solo una o dos moléculas se unen. Como ven en esta micrografía, aquí se hizo una tinción con fluorescencia de estos receptores y si ven ustedes cómo se interactúan estas células, ven qué cantidad de moléculas están interactuando en la superficie de esa célula. Entonces nosotros tenemos que una célula que está en descanso o virgen, que no ha conocido, ¿verdad? El antígeno, va a tener estos marcadores que están en crucita en su superficie, pero no va a presentar el BLA4 ni el C45. ¿Y qué va a ocurrir entonces cuando ya se active y esta célula entre en contacto con un antígeno que ha sido presentado a través del complejo mayor de histocompatibilidad? Entonces, con estas moléculas nosotros podemos saber entonces que está activado ya ese linfocito. Ese linfocito ya fue estimulado para un antígeno específico. Entonces ya no va a aparecer la L-lectina y en vez de la CD45-RO va a aparecer la C45-RA. Entonces son moléculas que nos ayudan a nosotros a diferenciar un linfocito virgen de un linfocito activado. Tenemos entonces las subpoblaciones de linfocitos T que pueden desarrollarse entonces en los órganos linfoides secundarios. Cuando un linfocito virgen llega a los órganos linfoides secundarios, empieza a tener contactos a través del complejo mayor de histocompatibilidad de las células presentadoras de antígeno de aquello que se les esté presentando. Entonces, si ellas reciben estimulación de utileucina 12, entonces se van a desarrollar en linfocito T ayudador 1. Y entonces se va a activar el factor de transcripción en el núcleo TBET y va a producir interleucina 2 e interferón gamma. Esta respuesta va a polarizar la respuesta inmune para que luche contra un agente específico. Por ejemplo, el interferón se usa mucho para eliminar virus. Si el linfocito T ayudador, ¿verdad?, se estimula con interleucina 4, entonces se va a formar un TH2 o un linfocito T ayudador 2 que va a activar el factor de transcripción, GATA. El factor de transcripción saben que se activa en el núcleo, ¿verdad? Y entonces va a producir interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 3, que también polariza la respuesta inmune a una respuesta inmunohumoral. Si el linfocito ayudador, CD4, se estimula con el factor de crecimiento linfocitario beta, entonces va a estimular la producción de linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores activan el factor de transcripción que está en el núcleo FOXP3 y entonces va a producir la misma citosina que fue estimulada más interleucina 10. La interleucina 10 entonces es un inhibidor de otra citosina y eso significa que cuando ya se ha controlado la infección o la enfermedad, entonces va a aparecer este linfocito y va a empezar a decirle, bueno, ya no produzcan más, entonces bloquea la producción de citocinas y ya no se siguen estimulando más células. Lo mismo ocurre con el TH17, es un linfocito regulador, ¿verdad? Que también es estimulado por el factor de crecimiento linfocitario beta, interleucina 6, y así va a producir la interleucina 6, la interleucina 17. Y vamos a tener también que si se estimula la interleucina 10, entonces vamos a tener regulador 1 y voy a tener otro TH3, que generalmente se encuentra en la parte oral, ¿verdad?, de nuestro sistema digestivo. ¿Qué hacen estos linfocitos reguladores? Pues controlan la hemostasia de la respuesta inmune, mantienen estable de que si ya se eliminó la infección, entonces ya no van a seguir produciendo estas interleucinas. Y esta es una manera en la que los linfocitos T ayudadores regulan la respuesta o manejan o polarizan la respuesta inmune. ¿Qué significa? Que son los que dirigen al final qué va a ocurrir cuando han entrado en contacto con un antígeno que se les fue presentado a ellos a través del complejo mayor de histocompatibilidad de las células presentadoras de antígeno. No sé si tienen una duda al respecto hasta el momento. No, doctora. Muy bien, Daniela. Bueno, entonces me gustaría escuchar dos cositas de ustedes. ¿A qué le llamamos selección positiva y selección negativa en los linfocitos T?
Doctora, la positiva es cuando el linfocito T no tiene mayor afinidad con el complejo de mayor histocompatibilidad, ¿verdad? Ujú. Y la negativa es cuando o tiene demasiado o tiene muy poca afinidad, entonces son descartados. Muy bien, muchas gracias, Tania. Perfecto, dio su definición. Así es, correcto. Para que un linfocito pase esa prueba, tiene que tener una afinidad intermedia, como usted lo mencionó. Si se queda pegado al receptor, o sea, si hay mucha afinidad, entonces no va a servir, no va a ser funcional. Y lo mismo si no recibe las señales, si no reconoce, ¿verdad? Los receptores, igual, ¿verdad? No va a poder ejercer su función. Yo les dejé en el campus virtual un videito. La verdad se me olvidó la vez pasada que me dijeron que no podían ver unos videos que estaban ahí en recursos. Pero hoy se los voy a sacar de ahí para ponérselos directo en el campus. Entonces, vean los videitos ahí de la afinidad de la maduración de estos receptores de linfocitos para su maduración. Entonces, véanlos por favor porque es bastante descriptivo el video y ahí entonces pueden terminar de entender a qué me refiero con la alta afinidad, con la baja afinidad o con la afinidad intermedia. Otra cosa que me gustaría saber, los linfocitos CD4 y CD8, ¿a qué moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se unen? Bueno, entonces le vamos a preguntar a alguien específico y hoy nos va a contestar Lenis. A ver, Lenis. Los linfocitos CD8, ¿a qué tipo de complejo se unen? Bueno, no está Lenny, ¿verdad? Voy a ir tachándolos de la lista, ya veo. Vamos a preguntarle a Claudia. Vamos a ver, Claudia. Ay, en este momento no recuerdo. Ok. ¿Qué va a hacer para recordarlo entonces, Claudia? Estudiar. Vamos a preguntarle a María Alejandra. María Alejandra. Sí, doctora. El linfocito T, CD8, ¿a qué complejo mayor de histocompatibilidad se une? Vamos a ver si Ricardo nos ayuda. A la clase 1, doctora. Muy bien, Ricardo. Excelente. Vamos a preguntarle a Sonia. Sonia, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿a qué tipo de linfocitos le presenta los péptidos? A los linfocitos T ayudadores, doctora. Muy bien, correcto. Entonces, chicos, les animo para que estudien, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? Para que repasen estos temas. Les sigo recordando, inmunología no se estudia de la noche a la mañana. Recuerden que hay muchos conceptos, hay muchas interacciones que hay que entender, ¿verdad? Para poder manejar el conocimiento de la respuesta inmune. Y ahorita estamos dando las bases de lo que ustedes van a necesitar en el segundo parcial. Entonces, por favor,
Vayan revisando. Recuerden, esta es la última clase del primer parcial. Así es que nos veríamos nosotros en la siguiente ocasión, de forma presencial, en su primer examen. Luego, entonces, recuerden que tienen que repasar todos estos temas, no solo las presentaciones, sino su libro de texto, para que amplíen estos conocimientos y que vean los videos también que les he dejado en el campus. Eso les va a ayudar también a aclarar tal vez algunas cosas que tal vez solo se pueden imaginar viéndolas, ¿no? Entonces, recuerden, ¿verdad? Cómo es la ontogenia de los linfocitos T, que ocurre en timo y que ocurre también en los órganos linfoides secundarios. Entonces ahora solo les voy a pasar listas. Si me dan un chance les recuerdo que aquellas personas que no ponen su nombre y su apellido, igual van a seguirse fallando porque no tengo idea quiénes son. Entonces, siempre les recuerdo eso y siempre hay alguien que no lo hace, ¿verdad? Entonces, ni modo. Voy a ir pasando la lista. Doctora, para el miércoles después de la semana morazánica está el examen siempre, ¿verdad? Correcto. ¿A la hora de la clase, doctora? A la hora de la clase. A esa hora vamos a tener el examen. Doctora, Y- porque está temprano. Porque a esa hora me matricularon la clase. ¿Yo qué puedo hacer? Solo es hora Y el de- estaba, doctora. Ni café tomado. Pues mire que tiene que haber levantarse temprano para que desayune bien y tenga suficiente glucosa en ese cerebrito para que nada de lo que haya estudiado se le olvide. Doctora, pero el examen de laboratorio debería de ser en el horario de laboratorio también. Siempre se hace a la misma hora los dos exámenes. Entonces lo vamos a tener porque no tenemos un aula, ¿verdad? Para laboratorio. Recuerden que los laboratorios son en las secciones de laboratorio y no caben ahí ustedes. No pueden hacer exámenes. Entonces siempre se hace en un aula de teoría. Y así vamos a hacer todos los exámenes. Así es que vayan acostumbrándose a levantarse temprano ese día, desayunar temprano y llegar temprano al examen. Así es que